Muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noti7, la emisión estelar. Como siempre, es un placer volver a estar con usted, Luis. Buenas noches. María René, buenas noches, amigos. Es un gusto poder saludarles a través de Televi7, nuestro sistema de repetidoras del canal 429 de DirecTV. Nos vamos de inmediato con lo que pasa, esta que se ha constituido en la noticia del día. Y es que en redes sociales se dio a conocer que una orden de captura había sido girada en contra de Telma Aldana. El juzgado décimo de primera instancia penal giró una orden de captura con fecha 18 de marzo de 2019 en contra de la ex fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana. El juez Víctor Cruz autorizó la detención después de sostener una audiencia unilateral con el fiscal de delitos administrativos Melvin Medina, quien el lunes último le habría presentado los argumentos para investigar a la ex jefa del Ministerio Público por un supuesto caso de nombramientos ilegales. En la orden de captura se dicta que la ex jefa del Ministerio Público es sindicada de los delitos de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria. La también candidata presidencial por el partido Semilla viajó ayer a El Salvador en compañía de su vicepresidenciable Jonathan Mencos, por lo que su aprehensión podría tener lugar a su retorno. De acuerdo con el ente investigador, Aldana habría autorizado la contratación anómala del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos, Gustavo Bonilla, como docente de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público cuando ella dirigía la institución. Según información publicada en el portal de Guatecompras, Bonilla percibió más de 253,000 quetzales por sus servicios. El Ministerio de Gobernación confirmó la orden de captura contra Aldana. El portavoz de esa entidad, Fernando Lucero, confirmó que el documento que ordena a la Policía Nacional Civil realizar la captura de Telma Aldana es verídico y reiteró que la ex jefa del Ministerio Público salió de Guatemala desde este lunes último. La jornada del lunes, el fiscal de delitos administrativos del Ministerio Público, Melvin Medina, sostuvo una audiencia con el juez décimo de instancia penal y al salir anunció que el juez había decretado por 10 días la reserva del caso, por lo que no detalló cuál fue su solicitud. Policía Nacional Civil en este caso pues informa de que el día 18 de marzo a las 3 de la tarde con 30 minutos ingresa esta orden de aprehensión en contra de la ciudadana Telma Esperanza Aldana Hernández. Por tal motivo, Policía Nacional Civil recibe esta orden de aprehensión y es ingresada a través de la sección de registro y órdenes de aprehensión de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil y también de la Inspectoría General de la PNC. Alrededor de media hora después que se difundiera la imagen de la orden de captura contra Telma Aldana, comenzó a circular la imagen de la resolución del Tribunal Supremo Electoral, en donde da con lugar la inscripción de Telma Aldana como candidata a la presidencia de la República y de Jonathan Mencos como candidato a la vicepresidencia, ambos por el partido Semilla. También ordena que el expediente se remita al Departamento de Organizaciones Políticas para que proceda a su inscripción y a extender las credenciales correspondientes. A finales de octubre del año pasado, la comisión específica que investiga la compra de un edificio para el Ministerio Público en la zona 5 capitalina presentó una denuncia contra la exfiscal Telma Aldana por el inmueble adquirido durante su gestión, valorado en 35 millones de quetzales. Me presento a la Fiscalía de Asuntos Internos en virtud de que se le dio trámite a la denuncia que presentara en su momento en contra de la administración de Telma Aldana, en virtud de haber comprado un edificio que resultó dentro de una comisión fiscalizadora del Congreso de la República, la cual yo presidí, una sobrevaloración documentada de aproximadamente 8 millones de quetzales. En esa razón, hoy, como repito, comparezco ante el Ministerio Público a ratificar mi denuncia, a presentar algunos otros elementos de convicción, toda vez que en el Ministerio Público obraron, previo a la compra del edificio, 5 dictámenes desfavorables que la asesoría jurídica del Ministerio Público había otorgado. En tal razón, ahí están las fechas de los dictámenes, de los 5 dictámenes desfavorables de la compra del edificio. El Ministerio Público hace a lo interno cambios de la asesoría jurídica, ¿verdad?, para que posteriormente los que integran nuevamente la asesoría jurídica del Ministerio Público
pueda validar y dar dictámenes favorables para la compra de ese edificio. Eso es una evidencia más que efectivamente fue manipulado todo el procedimiento para la compra del edificio. Y algunos elementos más que se pudieron corroborar, como la Contraloría General de Cuentas da un avalúo de 31 millones de quetzales, la municipalidad da también un avalúo de 31 millones de quetzales, que estos los podemos ver que efectivamente coinciden y que contravienen al emitido por el DICABI. Entonces, es un elemento más que se le acaba de entregar al Ministerio Público para que continúe con la investigación y nosotros también poder coadyuvar con la misma, toda vez que como presidente de la Comisión de Fiscalización de ese edificio se obtuvieron todos estos medios de prueba y algunos más que van a ser aportados en su momento. Yo esperaría a que el Ministerio Público ya empiece a hacer las citaciones de las personas y los nombres que el día de hoy les acabo de dar, que fueron los que en su momento emitieron dictámenes desfavorables para la compra, para que ellos vengan a declarar cuál fue la razón por las cuales dieron esos dictámenes desfavorables y que también citen a los responsables de haber dado dictámenes favorables posteriormente a las fechas para que pues, efectivamente se pudiera comprar este edificio. Aunado a eso, no se observó también la suscripción de la escritura, que era un inmueble en una ubicación que no correspondía como para estas oficinas, también en una escrituración en donde la propiedad es propiedad horizontal, ¿verdad?, etcétera. Hay un montón de cosas que yo creo que el Ministerio Público debe de hacer, pero principalmente ya citar ya a estas personas que emitieron, repito, dictámenes primero desfavorables, que fueron 5, y 2 o 3 dictámenes favorables que dieron posteriormente a la fecha cuando cambiaron a todo el personal. O sea, hubo un movimiento inclusive de personal y de estructura por medio del Ministerio Público para lograr llegar a obtener dictámenes favorables para esa compra. En diciembre del año pasado se presentó otra denuncia contra la exjefa del Ministerio Público. Esta fue interpuesta por la Contraloría General de Cuentas por la contratación de José Carlos Marroquín Pérez para realizar una consultoría, pese a que él estaba fuera de nuestro país. La denuncia penal fue presentada ante el Ministerio Público por Miguel Ángel Cajmón y Ángel Estuardo Sandoval, nombrados por la Contraloría General de Cuentas, quienes realizaron una auditoría en el Ministerio Público por la suscripción del contrato 1-2018, cargado al programa de apoyo al sector justicia penal del préstamo Banco Interamericano de Desarrollo 1905/OCGU. El informe detalla que Miriam Salazar Duarte del Lozi, en calidad de jefe administrativa del ente investigador, y Edgar Manuel Villanueva Sosa, como representante de José Carlos Marroquín, firmaron la prestación de servicios profesionales para realizar trabajos de consultoría. En los términos de referencia del contrato se establece un tercer producto, identificado como versión final del documento, que identifica y sistematiza las buenas prácticas del fortalecimiento de investigación y la persecución penal estratégica del Ministerio Público. El tercer producto debe cumplir con los estándares del BID para la divulgación de notas y documentos técnicos. Pero la investigación detalla que Marroquín Pérez, mediante un correo electrónico, envió un informe de enero a mayo del presente año sobre las buenas prácticas desarrolladas en el Ministerio Público al secretario de Política Criminal Rodman Pérez, el cual, con la cuenta de correo rodmanperez@mp.gov.gt, quien emite observaciones al producto en mención para su posterior aprobación. Mientras que a través del documento de recepción del borrador, la licenciada Telma Aldana, exfiscal del Ministerio Público, firmó de recibido y aceptado el compendio de buenas prácticas. Para la auditoría, el equipo de la Contraloría General de Cuentas solicitó información sobre los beneficios o utilidades al fortalecimiento del Ministerio Público y, por ende, al sector justicia, derivado del producto entregado por el consultor José Carlos Marroquín Pérez. Por lo cual, el jefe del Departamento de Ejecución de Proyectos de Cooperación Externa del Ministerio Público manifiesta que, derivado a que la consultoría en referencia la trabajó directamente el consultor en apoyo a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, con acompañamiento del titular de la Secretaría de Política Criminal de la anterior administración de la institución, no se han percibido beneficios o utilidades derivados del compendio, dado que se cuenta con el mismo como producto de consultoría, pero no se tienen otros documentos o instrumento que corroboren la utilización del mismo. El informe continúa en que
En relación al documento de la consultoría, desarrollo de un compendio de buenas prácticas y lecciones aprendidas en el fortalecimiento de las capacidades de investigación y persecución penal estratégica que concluyó en mayo, no se cuenta con registros de que el documento haya sido socializado, así como que a la fecha se hayan recibido consultas al mismo por otras instituciones nacionales o internacionales. Según la auditoría, la presente acción legal asciende a la cantidad de $34,133.20, por lo que la Contraloría presentó una denuncia penal en contra de Telma Esperanza Aldana, Rodman Pérez y José Carlos Marroquín por delitos de peculado por sustracción, fraude y abuso de autoridad. Firman Ángel Estuardo Sandoval Villatoro, Miguel Ángel Cajbón Quisqué y en su auxilio el abogado Luis Fernando Maldonado Mérida. Para analizar lo sucedido este día y sacar algunas conclusiones, nos acompaña el licenciado Julio Talamonti, experto analista y consultor. Sobre todo, licenciado, pues darle las gracias por acompañarnos. Gracias. Y pues ver que aquí tenemos algunos elementos de denuncia querellas contra la exfiscal general del Ministerio Público, tal el caso de la compra del edificio y también la orden de captura. ¿Cómo se unen todos estos elementos al momento? Es una gran pregunta, licenciado Luis Pellecer. Buenas noches a todos los televidentes de Noticiete. A ver, hay 3 querellas penales, eso quiere decir la denuncia, como comúnmente le llamamos. Pero, ojo, que con esta orden de aprehensión eso ya trasciende, eso ya no es solo que exista una querella, eso significa que hay un caso. Ahora, ¿por qué hay un caso? Porque evidentemente aquí hubo toda una investigación por parte del Ministerio Público y ayer precisamente en esa audiencia que se dio de una manera privada entre el Ministerio Público y el juez, se le presentaron las evidencias de las investigaciones del Ministerio Público. Se decreta la reserva total del caso, pero es evidente por la fecha de la orden de aprehensión que fue girada el día de ayer, que ahí se dictamina por parte del juez girar la orden de aprehensión. Eso es mucho más que las querellas penales. Significa que ya tiene un caso que está en proceso, Telma Aldana. Bueno, pero hay aspectos legales porque aquí hay una orden de captura, pero también cada candidato al momento de ser inscrito adquiere una inmunidad. La pregunta del millón a estas horas de la noche es ¿qué va a pasar? ¿Puede participar o no como candidata a la presidencia? Usted lo ha dicho, licenciado Luis Pellecer. Esa es la pregunta del millón. Pero eso lo vamos a analizar más adelante. Sin embargo, no, en este momento lo que hay que cumplir precisamente es la orden de aprehensión. A ver. ¿Hay que cumplirla? Hay que cumplirla. ¿Por qué? Y es que esto es lo que tiene que quedar claro. Ustedes en pantalla acaban de ver precisamente la orden de aprehensión que giró el juez competente. Cuando un juez que es autoridad judicial, basado en el artículo 6 constitucional, determina que hay indicios suficientes de haber cometido un hecho delictivo, o al menos en este caso son 4 hechos delictivos, 4 delitos que se le están imputando a Telma Aldana, gira la orden de aprehensión. Ahora, esa orden de aprehensión es válida, es vigente y tiene que ser cumplida de alguna manera. ¿Cuáles son las posibilidades de cumplirla? Que Telma Aldana, cuando regrese a Guatemala, se presente voluntariamente ella con sus abogados ante el juez para dirimir su situación legal, o en todo caso que sea aprehendida, porque recordemos que hay una orden de aprehensión, ¿verdad?, girada inclusive a la Interpol para que sea trasladada a Guatemala y puesta a disposición del juez competente. Tiene que presentarse sí o sí, porque si no caería en otro delito que es el desacato, ¿verdad? Pero precisamente está fuera del país. ¿Cómo corresponde aquí y cómo se le da lectura al hecho de no presentarse y de estar precisamente pues en otro país? Aquí esto me causa a mí una suspicacia en lo personal y en lo particular. A ver, ayer se celebra esta audiencia. Esta audiencia se celebró muy temprano, a partir de las 8 de la mañana, duró casi 3 horas. Pero previo a eso ya Telma Aldana iba rumbo a El Salvador. Ahora, la situación aquí para dirimir, y esto lo tendrá que investigar definitivamente el Ministerio Público, ¿hubo fuga de información? ¿Fue un viaje casual? ¿O fue una cuestión tan fortuita que la hizo estar fuera de Guatemala precisamente cuando se gira esta orden de aprehensión? El día de hoy, precisamente, el Tribunal Supremo Electoral viene y notifica a la asociación política, a la agrupación política que la está postulando, el tema precisamente de que ya está inscrita. Pero
entonces ahí es donde dice, bueno, tengo el derecho ante juicio, pero es que anteriormente estaba precisamente esta situación de la orden de aprehensión. Esto es muy fácil a tenor legal. Yo invito a todos los televidentes de Noticiete, siempre vámonos a la ley. Primero, la base legal es el artículo 6 constitucional y luego vámonos al reglamento de la ley electoral y de partidos políticos en su artículo número 217. Allí dice que, claro, al momento de ser inscritos y notificados los candidatos gozan de antejuicio, salvo, y ese salvo es lo que está pasando en este instante precisamente, salvo que haya una causa penal, en este caso, abierta en contra de la persona. Y aquí hay una causa, porque por eso fue que se giró la orden de aprehensión. Bastante claro lo que usted menciona, pero ¿a qué se atiene con estos juicios, con estas denuncias? Porque se gira la orden de captura. ¿Qué puede llegar a pasar legalmente hablando? Lo que se tiene que cumplir en primera instancia es esta situación de la orden de captura, como le llama el guatemalteco común, la orden de aprehensión, y presentar a Telma Aldana. Y es más, es que ella es la más interesada en que su situación jurídica sea dilucidada. Entonces ella voluntariamente también puede y debe hacerlo al momento de volver a Guatemala. Yo tengo aquí mis dudas porque en teoría se había manejado precisamente a través de lo que ella daba como información de que iba a regresar el día de hoy a Guatemala, sin embargo no lo hizo así. Yo creo que su equipo jurídico está trabajando sobre esto, pero hay que cumplir la orden que dictó el juez competente y ya el juez determinará, teniendo a Telma Aldana enfrente de él, qué es lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Pero es más probable que quede en prisión o menos probable al momento que suceda? Si existe alguna duda, otra vez vamos a la ley, en este caso reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, ley de orden constitucional. Dice que si la duda existe es la Corte Suprema de Justicia la que va a dirimir la misma. Bueno, licenciado Taramonte, vamos a seguir hablando del tema porque se dieron otros hechos, como usted ya lo anticipaba, relacionados con el tema electoral, que iremos analizando en cualquier momento cuando volvamos de los avisos comerciales. No nos cambie, que regresamos de inmediato. Ayer le presentábamos la declaración hecha por un sujeto detenido en El Salvador, quien hizo referencia a la ex fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana. Dice que es un show político. Bueno, ya me van a dar cuenta ustedes. Pregúntenle al fiscal general Douglas Meléndez. Les voy a dar algo. ¿Cuánto le dio José Luis Merino? Porque no lo investigara. Sé día y hora, casa donde se reunió. Pregunten, hay una persona, que ese nombre lo voy a dar después, con un medio de comunicación que quiera sacarlo a la luz. ¿Por qué aquí en el país tenemos a Telma Aldana con una plaza en la Fiscalía de asesora? ¿Por qué la están protegiendo aquí? Eso preguntemos. ¿Pero qué tiene que ver eso con el asesinato de Ramón? No sé, yo les estoy diciendo lo que sé. Tú me preguntaste que qué sabía. Entonces yo te estoy diciendo. Pero usted dice, ¿por qué tiene un tinto político? Esto es un show político. Yo le pregunto por qué es un show político. No, porque ellos quieren tapar esos casos. Esto no es un show el que yo les estoy diciendo. Aquí estamos por ricos y famosos. Yo trabajo para la Asamblea Legislativa. Buscame en la Asamblea Legislativa, allá anda a preguntar. ¿Cuáles eran sus funciones ahí en la Asamblea? Bueno, pregunten allá. Aquí no les puedo decir. Y luego que en el último trimestre del año anterior fueran presentadas 2 denuncias en contra de Telma Aldana, en su declaración jurada, ella tendría que haber consignado las mismas. De lo contrario, habría incurrido en un delito. En 2016, el finiquito era el requisito más importante para las personas que desearan ser candidatos a algún cargo de elección popular. Sin embargo, luego de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, se implementó que la declaración jurada sea un requisito indispensable para inscribirse. En el caso de la exfiscal Telma Aldana, este documento podría poner en duda su inscripción. Esto por las denuncias en su contra. La declaración jurada es, como lo dice, pues juro de que no tengo algo pendiente o que pues no tengo algún tipo de proceso o algo que me esté ligando o que tenga algún impedimento ante la ley para yo poder, en este caso, postularme a algún cargo público. En este caso hay que analizar, recordemos que como lo dijo el director del Registro de Ciudadanos, cada uno de los casos, dependiendo qué tipo de denuncia o la forma como se trate, pues tiene que ser analizado para posteriormente proceder de acuerdo a lo que él considere. Pero, ¿qué sucede si ella falta al juramento emitido ante el Registro de Ciudadanos y no expone que tiene un proceso penal abierto o bien algún tipo de denuncia? Esto le podría prohibir la participación en estas elecciones e incluso tener repercusiones legales. Pero ya hay un antecedente que se tiene y en este caso pues puede darse el caso de que se revoque la inscripción de esta persona para algún cargo público.
¿Hay alguna repercusión legal en contra de la persona que haga eso? En este caso ya sería el tema de inspección general, si en caso procede o no a entablarlo. Sin embargo, recordemos que el Tribunal Supremo Electoral, única y exclusivamente, su competencia es en materia electoral. En este caso, pues ya procedería en otra cinta ya administrativa, correcto. Ya sería en este caso algún otro tipo de instancia la que podría proceder. Sí, efectivamente, de hecho ya el Ministerio Público podría actuar. Un ejemplo de la importancia de la declaración jurada se dio el 9 de marzo, cuando el candidato del partido Fuerza, Mauricio Radford, se le revocó la inscripción como candidato presidencial por omitir en la declaración jurada que se encontraba ligado a proceso penal en un caso desde el año 2000. La agrupación política Semilla fue notificada esta tarde sobre la inscripción de sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Después de trascender la orden de captura contra el exfiscal general Telma Aldana y su posterior inscripción como candidata presidencial del partido Semilla, distintos analistas coinciden en que la candidata presidencial puede ser detenida, pues la vigencia del derecho de antejuicio que le concede su admisión por parte del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral habría sido posterior a la autorización de su aprehensión. Esto queda en evidencia en las fechas de los documentos emitidos, tanto por el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, como por el registro, pues el primero tiene fecha de este lunes 18 de marzo y el otro con un día de diferencia, es decir, hoy. Otro aspecto que ha generado duda es un error en uno de los apellidos del candidato vicepresidencial del partido Semilla, Jonathan Mencos, en la notificación de la inscripción de ese binomio, tras difundirse la resolución del Registro de Ciudadanos, en la cual se admite la inscripción de los candidatos del partido Semilla, se aprecia el nombre del vicepresidenciable como Jonathan Kirill Tomás Mencos Seisig, con doble Z. Sin embargo, el último de sus apellidos está mal escrito, pues el correcto es Seisig con doble S. Bueno, y la importancia de este tema hace que el análisis deba de continuar de una manera muy seria. Hoy tenemos acá invitado en Noticiete al doctor Ludwig Villalta, un jurisconsulto muy reconocido en Guatemala, catedrático universitario de muchos años, catedrático inclusive de jueces, fiscales y defensores públicos. Buenas noches, doctor Villalta. Muy buenas noches, Julius. Muy buenas noches a los televidentes que nos ven en toda Guatemala, la mejor de las noches, y dispuestos a conversar sobre este tema tan importante. Perfecto, entremos directamente en materia porque este es el tema del día, tal y como lo hemos tratado acá en Noticiete. A ver, ¿qué es lo que pesa legalmente en este instante y cuál es lo que debe prevalecer? ¿La orden de aprehensión que giró el juez el día de ayer o la inscripción del Tribunal Supremo Electoral el día de hoy? Doctor Villalta. Julius, aquí hay un principio fundamental que es primero en tiempo, primero en derecho. Y debemos de considerar, Julius, que el antejuicio es una investidura jurídica que protege al candidato para los hechos que se le puede indilgar ex post de su inscripción. No es un acto de investidura buscando la impunidad por hechos que se realizaron ex ante a su inscripción. ¿Qué quiero hablar con esto y ser correcto? Que los procesos que se le indilgan a la ciudadana candidata, doña Telma Aldana, ocurrieron antes de que ella se constituyera y que se inscribiera. ¿Qué implica esto? Que la orden de aprehensión salió un día antes de su notificación y de su inscripción. ¿A qué puntos van a establecerse y dirimirse? Una de las cuestiones es de que ahorita el Tribunal Supremo Electoral tiene un conocimiento público de estas circunstancias. Y ahí es donde me quiero dirigir, es correcto. El Tribunal Supremo Electoral, supongamos que inscribe a Telma Aldana, notifica porque no sabía de esta resolución. Recordemos que había una reserva total. ¿Qué es lo que debe de hacer ahora? ¿Debe de continuar la inscripción o se puede hacer algo legal todavía? Bien, aquí hay algo, el precedente. Hay un principio de igual a los iguales y el tribunal es un tribunal independiente, imparcial, justo y tiene que ser igual para todos. En casos anteriores, en el caso de Radford, encontró que este señor estaba ligado a proceso y resolvió revocar esta inscripción. Por un principio imperativo de igualdad ante la ley, corresponde esa revocatoria.
Esta situación es realmente impactante porque viene a crear, digamos que cierta duda durante este proceso electoral. ¿Qué es lo que va a pasar en la parte estrictamente legal, doctor Ludwig Villalta, el día que Telma Aldana, sea cual fuere ese día, ponga un pie en territorio guatemalteco? Lo legal, aquí hay varias opiniones, Julius, hay varias interpretaciones. Una de estas interpretaciones es de que los abogados van a interponer amparos en contra de la resolución del juez, no del Tribunal Supremo Electoral, sino la resolución del juez. Si ella llegara a colocar un pie en Guatemala, se hace efectiva la orden de aprehensión y se presenta ante el juez que emitió esa resolución. Será el juez quien va a determinar si ella goza o no de derecho de antejuicio. Ahora, yo tengo una duda que seguramente esto también es duda de todos los guatemaltecos. ¿Le da tiempo a Telma Aldana con todos estos procesos y recursos legales que eventualmente tendrá que interponer para defenderse de llegar a ser candidata todavía para este proceso electoral? Julius, yo pienso que esto es algo interesante. Son litigios, son situaciones que se van a esgrimir en las cortes. Yo creo que va a llegar a la Corte de Constitucionalidad. Esto es parte de la judicialización de los aspectos políticos, pero particularmente ella tiene que enfocarse en un proceso penal en su contra. Se le están indilgando 4 ilícitos penales muy serios y muy fuertes, y el Tribunal Supremo Electoral tiene los ojos de todos los guatemaltecos y de la comunidad internacional, y él no puede darle un trato igual y desigual a ambos competidores. Él es un árbitro y su función es ser imparcial. ¿Qué lectura se le puede dar, doctor Ludwig Villalta, a esta situación? ¿Aquí estamos ante una situación que es jurídica, el caso de Telma Aldana, o una situación que es política? ¿O hay una mezcla de ambas? ¿Y cuál debería de ser, en derecho, la forma de resolver esto que está pasando? Aquí hay un aspecto que es clave. La Constitución es política y la política tiene límites, y el límite fundamental de la política es el derecho, y el límite del derecho es la dignidad de la persona humana. ¿A qué voy con esto? Que los principios fundamentales que se establecen en la Constitución deben de prevalecer. Estamos en un Estado de Derecho donde gobernantes y gobernados estamos bajo el imperio de la ley y todos debemos someternos a la misma. Ojo, pero ese imperio de la ley dice que nadie es superior a la misma y que debe de presentarse a tribunales. Ahora, antes de seguir con el análisis, vamos a escuchar en este momento, doctor Ludwig Villalta y televidentes de Noticiete, las declaraciones precisamente vertidas por Telma Aldana allá en El Salvador a una cadena internacional. Escuchémoslas. Lo importante es entender si usted, porque mucha gente lo pensará, si usted salió de Guatemala a El Salvador previendo algo así, o esto es una coincidencia, candidata Aldana. ¿Está en El Salvador por coincidencia o fue una movida estratégica porque pensaban que venía algo? No, Fernando, yo tenía programada una reunión el día de ayer acá en El Salvador y concluimos la reunión, seguimos hoy y en los próximos días estaré volviendo a Guatemala. Tendría que ser el jueves, a más tardar, Fernando, pero no sé exactamente qué día. Ahora, vamos a plantearnos en el supuesto de que confirme usted, como lo ha dicho de manera formal y respetuosa de la ley, que hay una orden de captura en su contra. Hoy mismo, Telma Aldana puede llegar a Guatemala y no le pueden tocar un pelo porque ya tiene usted la inmunidad que le otorga precisamente el ser candidata, ¿es correcto? Efectivamente, gozo de inmunidad a partir de que fui inscrita como candidata a la presidencia del país. Ahora, es el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, Leopoldo Guerra y Omar Alexander Gereda Franco, que es el director y el secretario del registro de ciudadanos del tribunal, los que firmaron la inscripción de su binomio presidencial. A ver, en el supuesto, cuando llegue usted conforme a la ley, se compruebe que hay una orden de captura en su contra, ¿cuál es el primer paso de Telma Aldana y su equipo legal? ¿Van a apelar y apelar y apelar y apelar y apelar y apelar y apelar o qué van a hacer? No, Fernando, no vamos a hacer nada. Asumo que el juez conoce el derecho y sabe que tiene que inhibirse, se le terminó la competencia. Así de fácil. ¿Por qué se le terminó la competencia, candidata Aldana? Porque gozo de inmunidad y en consecuencia él ya no puede conocer en lo que a mí respecta. Sin embargo, le pregunto, usted sabe más que yo, por supuesto, pero
una solicitud de antejuicio y ser ligada a proceso. Eso podría ocurrir, ¿no? A proceso penal. ¿Podría ocurrir o no es un escenario que contemple? Esto podría ocurrir. Lo que corresponde, Fernando, es que el juez se inhiba de conocer las actuaciones. La competencia la tendría la Corte Suprema de Justicia y es la Corte Suprema de Justicia la que puede analizar el expediente y decidir si designa o no juez pesquisidor, y en ese caso acudiríamos ante el juez pesquisidor primero para enterarnos de qué se trata el expediente y segundo para aportar los medios de convicción que ayuden al juez pesquisidor a dar su dictamen ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ahí lo tiene usted, televidente, y también usted, doctor Ludwig Villalta. Las respuestas que daba esta misma noche desde El Salvador, Telma Aldana, a esta cadena internacional. ¿Es cierto esta situación desde el punto de vista estrictamente jurídico-constitucional de Guatemala, de que simple y sencillamente tiene ya el derecho a antejuicio y no se le puede aprehender? Julius, yo te digo, ella ya no está en el papel de fiscal, ella está en el papel de ciudadana común y corriente. Y como papel de ciudadana, ella tiene que saber que quien decide si tiene o no tiene el derecho de antejuicio va a ser el juez, van a ser las cortes. En tanto en cuanto la orden de aprehensión está vigente, no creo que haya hasta el día de hoy, hasta esta hora, una contraorden y una revocatoria. El Tribunal Supremo Electoral tiene que analizar las circunstancias que dieron vida a su inscripción. Y si esas circunstancias han variado, Julius. Sí. Si ha variado la constancia o finiquito que se le llama, si ha variado la declaración jurada que ha manifestado, es correcto. Si ha variado las circunstancias de idoneidad y otras sin fin de circunstancias. Todo esto lo tiene que analizar el Tribunal Supremo Electoral. En mi particular punto de vista, serán las Cortes, será el juez quien determine si goza o no goza de antejuicio. A ver, esto quiere decir que se está creando en este momento, a través de este caso de Telma Aldana, una situación de incertidumbre para estas elecciones. Julius, aquí viene algo, y a los estudiosos del derecho que nos ven, a los estudiantes del derecho, debemos de analizar la jurisprudencia, y la Corte de Constitucionalidad ha emitido muchísima jurisprudencia al respecto. Esta jurisprudencia es importante analizarla. O sea que han habido casos similares anteriormente. Pero en pantalla, doctor Ludwig Villalta, perdone que haya interrumpido su alocución, tenemos la orden de aprehensión. Ahí los televidentes de Noti7 pueden ver algo que es muy claro. La orden de aprehensión fue girada y dictaminada por el juez de instancia el día 8, es decir, ayer lunes, mientras que la fecha de notificación en la cédula que dio el Tribunal Supremo Electoral tiene fecha hoy, precisamente 9. ¿Cómo quedan aquí estos dos documentos legales una vez más para que esto quede absolutamente claro a los televidentes de Noti7, doctor? Julius, aquí hay un principio, primero en tiempo y primero en derecho. ¿Sí? El Tribunal Supremo, aquí viene algo, eso se daba bajo reserva. ¿Correcto? Aquí me dan dos suspicacias. Si tan reservado estaba el proceso como circuló la orden de aprehensión en las redes sociales, y dos, cómo da suspicacia también de que haya salido del país a El Salvador cuando se da esta encrucijada. Muy casual, ¿no? Es muy casual y muy efectivo para los intereses propios de las partes. ¿A qué voy con esto, Julius? Que ahora el Tribunal Supremo Electoral tiene conocimiento de que las circunstancias que le dieron origen a su inscripción han variado. O sea, podemos asumir que eventualmente el registro de ciudadanos no tenía por qué saber de la orden de aprehensión que se giró el día de ayer por la reserva y que puede en todo caso enmendar la plana revocando la inscripción. Eso es lo que se espera, Julius, eso es lo legal. Sin que interviniera ninguna otra corte, ¿no? Eso debería de ser. Sin embargo, si existen las dudas, el artículo, en este caso 217 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en su reglamento nos dice que será la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué cabida pudiera tener aquí la otra corte, la que se ha constituido en la Corte Celestial en los últimos tiempos, que ha dictaminado de manera más política que jurídica? Julius, yo pienso que muchos abogados van a enfocarse en la orden de aprehensión, van a interponer los amparos y los recursos pertinentes, y esto va a amparar o no amparar, y esto va a ir a conocer la Corte de Constitucionalidad. Al final de los finales, la mayor parte del tiempo, en vez de hacer campaña, va a estar intervenido en tribunales, y el punto fundamental es de que ella es una ciudadana
y como todos los ciudadanos estamos sometidos bajo el imperio de la ley y ella tiene que enfrentar el debido proceso. Imperio de la ley, que es el artículo 153 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora, ¿qué lectura se le puede dar ya no desde el punto de vista de un jurisconsulto como lo es usted, doctor Rubin Villalta, sino que ya como un ciudadano, como un guatemalteco? Que aquella persona que en su momento se constituyó aparentemente en la adalid de la lucha contra la corrupción, violentando muchas veces las garantías constitucionales de presunción de inocencia y presentando a los imputados ante las cámaras en este tipo de situaciones de actos públicos, ahora esté del otro lado como procesada, precisamente vinculada a un caso, bueno, no a uno, a 3 querellas penales con 4 delitos. ¿Cuál es la gravedad inclusive de estos delitos? Julius, aquí hay algo importante. El derecho penal es bonito cuando uno tiene el sartén del mango, pero cuando uno es el sindicado, uno habla de las garantías, de los derechos, de los principios de la dignidad humana. ¿A qué voy con esto? Voy principalmente a que la contienda electoral debe de continuar, que los guatemaltecos tenemos la obligación de votar, que los candidatos tienen que hacer su propaganda. Esto es muy personal de ella y como ciudadana tiene que enfrentarlo, y que Guatemala merece que elijamos a los y a las mejores guatemaltecos y que no nos concentremos en esta situación. Eso es correcto. Ahora, vámonos a un tema que es bastante importante también. Dijimos que la orden de aprehensión fue girada el día de ayer lunes por el juez competente. Hoy la cédula de notificación del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, donde avisa al partido Semilla que ya está inscrita Telma Aldana. Tengo 2 preguntas ahí. ¿Se puede notificar de esa manera o son los candidatos que tienen que ir a recoger sus credenciales? Y número 2, ¿cómo queda el hecho de que en esa cédula de notificación está mal escrito el nombre del candidato vicepresidenciable? ¿Esto es algún vicio o causa algún efecto jurídico? Julius, la inscripción, todos los candidatos fueron con pompas y fiesta a inscribirse y platillos. La inscripción de ella fue muy sui generis, fue en nocturnidad, en despoblado, de noche, en ausencia de esto. La siguiente situación es que todos iban a recoger sus credenciales y hacían su bulla, su parafernalia y su fiesta porque es algo festivo. Correcto. En este caso se le notificó. El punto medular es que la notificación es válida. Ella podría haberse dado por notificada si hubiera tenido conocimiento. Aquí los puntos fundamentales, el punto de fondo es de que las circunstancias que le dieron lugar a su inscripción han variado. Y el registrador general, el registrador de los ciudadanos, ya lo tiene conocimiento amplio a través de los medios. En cuanto a al error que existe precisamente del registro de ciudadanos al notificar en el nombre del candidato vicepresidencial de Telma Aldana, ¿ese es un error de forma o de fondo? ¿Puede cambiar la notificación? Claro, se puede enmendar, es de forma, o inclusive él puede darse por notificado, eso lo saben los abogados. Hay un vicio. Pero hay un vicio, pero es reformable. El punto, Julius, es de que las circunstancias, y vuelvo a repetir, que dieron origen a su inscripción han variado totalmente. Eso lo saben todos los abogados y la consecuencia lógica sería la revocatoria de la inscripción. 10 segundos. ¿Sigue siendo candidata idónea Telma Aldana bajo estas circunstancias? Julius, el punto aquí fundamental es de que la idoneidad ha sido analizada por los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Si no fue idóneo el señor Radford, estando legado a proceso, indilgándole responsabilidades, el principio de igualdad impera. Bueno, entonces usted ya lo ha escuchado, televidente de Noti7. Por el momento acá, en el noticiero de los guatemaltecos, vamos a una breve pausa comercial, pero usted no cambie. Estamos de regreso aquí en Noti7, vamos a darle otro enfoque a la noticia, hablando de la comercialización de animales, que vea usted, la 4ª práctica ilegal en todo el mundo después de la trata de personas. Se trata de un hecho delictivo que le sigue también al tráfico de armas y drogas. Esperamos que ustedes vean este tema y recuerde que como lo han hecho también pueda comentar, pueda saber, y también instamos a las instituciones que están encargadas de este tema a hacer algo al respecto. Veamos. Hoy le presentamos esta segunda parte de nuestro trabajo especial. ¿Y de esos jaguares me encantan ustedes? Bien, pero también solo para entregar en el... ¿Y esos en cuánto? Ah, pero eso sí no lo podría tener en mi casa. Esos quieren papeles y lugares así como... Más grandes. ¿Y esos en cuánto salen? En 2.000 también. Ah, pero cachorritos o ya grandes. No, grandes no traen, solo pequeños. Sí, porque no imagines. 4.000.
Imagine usted tener a un jaguar en su casa, un felino acostumbrado a la vida silvestre, especie que ha sido masacrada por su piel o simplemente para permanecer encadenado como exposición. Esta es la realidad que muchos animales silvestres viven día a día. En el mercado El Guarda, en la zona 11 capitalina, usted puede observar cómo el tráfico animal se da a la vista de todos. ¿Pero usted tiene alguna duda de esto? Un grupo de personas defensoras del bienestar animal realizaron una investigación similar constatando que efectivamente el tráfico de animales silvestres está acabando con las especies en peligro de extinción. Es cierto que vienen jaguares, vienen pumas. Aquí en Guatemala tenemos muy pocos pumas y las personas que los cazan matan a la mamá y se quedan con los cachorros. Los venden en tan solo 2.000, 3.000, 4.000 quetzales. Tenemos la venta ilegal también de tigres. Cierto, no es una, esa es una fauna exótica que entró aquí en Guatemala, pero si está en Guatemala son guatemaltecos. Se criaron aquí, nacieron acá, ya pertenecen a una fauna guatemalteca. ¿Cómo va a ser eso que van a pedir en una venta? Piden lo que son $25.000 por venderte un tigre de Bengala. Animales que son encargados como cualquier producto. Con un adelante en efectivo pueden arrebatar de su hábitat natural a cualquier ser vivo. Incluso se habla de una red de tráfico internacional. Según datos del CONAP, esta actividad ilícita se posiciona en el 4º lugar de las industrias criminales que operan en el país. Igual ahorita, mire, pues ahorita ellos van a hacer su viaje ahorita al mar. Si ustedes prefieren algo, pues todavía yo les puedo decir al mar. Sí. Yo del mar, así algo de anticipo para ver qué animales ustedes van a pedir. En un lapso de 8 a 15 días, los prisioneros son traídos a la capital. Ahora le contamos el método utilizado para el transporte y entrega. Existen criaderos en Guatemala y algunos otros matan a los padres, a la madre en el campo, en áreas silvestres y los traen a la ciudad, a la venta a los mercados, en envases de aguas gaseosas de doble litro o en hieleras, en cajas de plástico con muchas cosas encima y según se sabe hay 9 de cada 10 animales que vienen al comercio pues murieron y este último que viene regularmente muere porque viene en condiciones deplorables o sin los nutrientes que debería haber recibido de la madre. Y muchas personas saben en los mercados no se pueden tener esta clase de animales, lo que los comercializadores de la vida silvestre hacen es buscar alquilar algún cuarto o alguna casa en las cercanías de los mercados para cuando ellos encuentran un cliente que está interesado en una de esas especies, entonces ellos lo sacan de esos lugares y ya buscan un punto neutral para poderlo entregar. Incluso esta situación puso en alerta a la Policía Nacional Civil. Policía Nacional Civil, de acuerdo a esta denuncia, inmediatamente ya tiene el trabajo de investigación a través de la División de Protección a la Naturaleza, información que está trabajando ahora con el Ministerio Público para poder venir y ubicar a estas personas que están ofreciendo vida salvaje a distintos costos. Y acá pues también es importante mencionarlo, ¿verdad? Si ellos exigen una cantidad de dinero de inicio, seguramente usted va a ser estafado. Va a ser estafado porque es imposible que ellos traigan ciertas especies de animales a este sector. Pero igual es el llamado a los guatemaltecos a no participar de esto y también es importante mencionar que la investigación ya inició con otras instituciones por parte de Policía Nacional Civil para capturar a responsables que se estén dedicando a esta clase de ilícitos. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas es el encargado de conservar la biodiversidad del país. Sin embargo, intentamos buscar la postura oficial de esta entidad, pero lo único que recibimos fueron datos de la Unidad Metropolitana, explicando el castigo que las personas traficantes de animales podrán recibir de ser identificadas. La ley de áreas protegidas, tenemos como en el artículo 81 bis, atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación. Cualquier persona que sin contar con licencia otorgada por el CONAP venda, comercialice, transporte animales silvestres, tendrá una sanción con prisión de 5 a 10 años y multa de 10.000 a 20.000 quetzales. Lo mismo para aquellas personas que trafiquen ilegalmente fauna silvestre, que es específicamente en el transporte,
también serán sancionados con prisión de 5 a 10 años y multa de 10.000 a 20.000 quetzales. Durante semanas estos seres pasan hambre, viviendo en una realidad que no buscaron. Su único pecado es poseer un plumaje llamativo o una piel deseada por miles de personas que no se imaginan el martirio que viven estando en cautiverio. Ha servido esta serie de reportajes como una denuncia para lo que sucede en nuestro país, que si bien es cierto no es diferente de lo que sucede en otros, en donde las especies están en peligro de extinción incluso, pero pues debe haber una reacción de las autoridades y de la población, decíamos. Qué importante es que todos como guatemaltecos entendamos los diferentes flagelos que sufre nuestra sociedad y que también como guatemaltecos nos nazca hacer el bien. La verdad, cada vez que usted desee un animalito, ahora hay tantas instituciones en las que lo podemos adoptar, podemos ayudar y no tenemos que llegar a esa comercialización si no queremos ser también partícipes de estas imágenes. Pues ya veremos qué reacción hay, así que les invitamos para la siguiente entrega, que ya será de otro tema de las series informativas de Noti7. Mañana, los efectos de la sequía en nuestro país. Asimismo, la contaminación de agua. Estamos ya en verano y sabemos que ahora también se acrecentan las noticias de diferentes lugares. Usted también espere esta entrega tan importante de Noti7 sobre la sequía y la contaminación del agua. Regresamos después de la pausa. Imágenes realmente impactantes las están a punto de ver, María René. Y es que tenemos aquí al fondo un video que se nos hizo llegar donde podemos ver cómo un motorista con su cámara, que a veces llevan en el casco, lograba grabar las imágenes de este otro haciendo esos movimientos. En su desconcentración por grabar ese video, él colisiona en la parte de atrás de un autobús, Luis. Veámoslo, precisamente este que está del lado de María René va jugando realmente en la carretera y el que está de mi lado es el que lleva la cámara, lo va grabando, va pues acompañándole en este desafío. Pero vean ustedes, choca de inmediato con el bus extraurbano. Qué pena y qué tristeza. Impresionante cómo tenemos que tener esos segundos muy bien calculados y verdaderamente ir poniendo mucha atención en nuestro carril. Volvemos después de la pausa comercial. Y este 23 de marzo iniciamos con el diplomado para presentadores de televisión y radio para que ustedes sepan cómo presentar la noticia, la dicción, la intención de la nota, la postura, el uso del teleprompter, en fin, todo lo que conlleva este mágico mundo de la comunicación. Y lo único que tienen que hacer es llamar al 2410-3040, la extensión 11431 o enviar un correo electrónico a diplomadoradiotv@canal3.com.gt. Esta puede ser su oportunidad. Nosotros queremos agradecer el que nos hayan acompañado esta noche aquí en Noti7. Desde ya, feliz noche y los esperamos mañana en nuestras 3 emisiones. Hasta mañana.